En nombre del equipo de Mamantula de Mar del Plata les damos la bienvenida. En esta oportunidad los invitamos a reflexionar y a meditar sobre el tema de la soledad al encuentro. Qué lindo y qué bueno para nuestra vida sentir y experimentar cómo el Señor nos conduce y nos invita a vivir y a encarnar la esperanza en este tiempo de pandemia. Por eso, de la mano del Padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita, los invitamos a compartir, a rezar, a seguir creciendo en este tema que tanto bien nos hace. Que lo disfruten. Frente al altar de nuestra casa, nos disponemos a este momento de encuentro. Dejemos todas las preocupaciones que nos aquejan y abramos nuestro corazón para reflexionar y fortalecernos ante la presencia de Dios. Comenzamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis manos solo encontrarán su verdad si se tienden a los tuyos. Los que no saben dónde agarrarse, los que no pueden sostenerse. Los cansados, los perdidos, los enfermos, los extraños, los no atendidos. Y cuando ya las sientas frías, sucias o apagadas de cansancio, deja que la junte con las tuyas y la frote en tu memoria hasta ese nuevo encendimiento. En manos amigas, en manos fraternas, en manos de compañía. Cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. A veces me contás que estás perdido, que no encuentras el camino que te devuelva la fe. Y me dices que Dios está muy lejos, que no sabes acercarte, quieres que se acerque.
Hola queridos amigos de Mamantula, nuevamente bienvenidos a este espacio y ojalá podamos seguir compartiendo algo de lo que el Espíritu nos quiera mover, nos quiera iluminar en este tiempo, que más allá, como siempre, de las fluctuaciones entre aislamiento, movimiento, salidas afuera y quédate en casa, como se dice, podamos seguir profundizando y aprendiendo de estas situaciones. Situaciones que, como sabemos, nuestros patronos, empezando por Mamantula, supieron no solo afrontar, sino dejarse llevar. Y si hoy queremos poner el acento en salir al encuentro de, es decir, que de este aislamiento, de esta soledad, queremos salir al encuentro, no podemos hacerlo como antes, no podemos hacerlo o como en la vida habitual, aquella que llevábamos cuando los movimientos eran los habituales, los que ya teníamos aprendidos, sino siempre rescatando esto que va creciendo en nosotros. Conservamos la metáfora de la semilla que va creciendo, de este desierto que tiene mucho más riqueza oculta de la que parece o de la que creíamos. Aprovechar entonces todos estos aprendizajes, estos crecimientos, estas también develaciones de aquello que estaba escondido, que no sabíamos de nosotros y que comienza a lo mejor a dar su fruto o a mostrarse de una manera diferente y que puede ser muy importante en este nuevo encuentro o reencuentro con personas, actividades que necesitamos, pero también queremos, deseamos tener, muchas de las cuales seguramente ya estamos al encuentro. Y acompañar a aquellas personas que no pueden salir al encuentro, aquellos que están enfermos, aquellos que están aislados por toda esta situación, o aislados emocionalmente, o encerrados quizás en no saber cómo salir y no saber cómo reaccionar frente a todo esto. La idea es que no reaccionemos, la idea es que accionemos, que podamos salir del desierto conociendo nuestras propias riquezas, nuestro propio rostro. Y este es un punto importante con el que queremos profundizar. Salir al encuentro tiene que ser ya no con máscaras, sino con rostros. El desierto justamente es un lugar donde las máscaras no sirven. Podrá uno arroparse como hacen los bereberes, ¿no? Los árabes que viven en el desierto, que uno dice, ¿por qué se arropan tanto si hay tanto calor? Decíamos la otra vez que eso se debía a que los mantiene frescos. Obviamente un calor más seco, y se mantiene más fresco el cuerpo cuanto más se cubre. Y esta linda imagen quizás nos sirva también para decir qué es lo que nos mantiene frescos, qué es lo que hace de nuestra vida y de nuestra presencia algo fresco. En este aislamiento que hemos vivido, que seguimos en parte o totalmente viviendo, podemos descubrir la frescura. Una frescura que a veces no es la más agradable, ¿no? Ni la más positiva para la convivencia, pero que no deja de ser algo de nuestro rostro y que siempre debe ser aprovechado. No hay que ponerse en positivo o negativo en cuanto a los aspectos de nuestra vida y tratar de hacer dos listas, columnas de lo que supuestamente es bueno o malo, sino todo tiene su lugar en lo espiritual. La conciencia moral nos ayuda a ver ciertamente los caminos y a juzgar, porque es necesario, situaciones y poder poner límites y determinación. Si no, es como que vivimos en una especie de nebulosa que tampoco es real, ¿no? Los principios morales éticos son parte de la realidad, sobre todo cuando se trata de los demás, de nuestro trato y de nuestra convivencia o de nuestro intercambio, si se quiere, de todos los días con los demás, pero también de nosotros mismos. Y en eso la fe es bastante más exquisita, si se quiere, que otras miradas religiosas o culturales. El hecho es que
Este lugar importante no es en este momento el predominante, ni es el que va a necesariamente lograr integrar nuestra vida, sino el espiritual. Y en el espiritual todo aporta, así como por el pecado y el mal conocemos la misericordia, pero también conocemos dónde Dios nos ama. Así también en el ejercicio diario y en la oración, todos aspectos que son oscuros, ambiguos, aparentemente por lo menos negativos, pueden aportar lo suyo. Pueden ser ladrillos de una casa que se reconstruye, una casa que nunca terminamos de levantar, una casa que hay que arreglar, lo verá cada uno. El hecho es que todos son parte, todos los aspectos de nuestra persona son parte de esa construcción. Y hay otra imagen muy linda que nos puede ayudar en esto, que es, volviendo siempre a lo del desierto, que parece que me ha inspirado bastante en este tiempo, es, algo lo mencionábamos la charla pasada, la volatilidad y la flexibilidad de la duna. La duna, ¿recuerdan? Son las dunas de arena, que al menos por foto o película todos hemos visto, y que parece ser algo más o menos sólido, y bueno, todos sabemos que es pura arena, y que esa arena cambia de lugar, se mueve, es sumamente flexible, y la duna por lo tanto cambia de forma. Y algo de eso nosotros tenemos que prever en la posibilidad del encuentro, o en la realidad ya actual del encuentro que estamos teniendo, de los encuentros. La duna del desierto son siempre arenas muy finas, no son pelotones de arena, ¿no? Como a veces puede ser la arena húmeda, sino que es una arena muy, muy fina, muy limpia, y que se va moviendo, y la hace ágil, ¿no? El viento la mueve de un lado al otro. Qué bueno sería que muchos rasgos de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que los tenemos muy aferrados, los repetimos absolutamente inconscientemente, porque no es que nos proponemos hacerlo, nos sale así, y así es como reaccionamos, sobre todo en ese roce diario que estábamos acostumbrados a vivir. Qué bueno sería que se pueda flexibilizar, aflojar. ¿Tengo que ser tan así? ¿Es lo que quiero? ¿Es lo que deseo? Estas reacciones, estas posturas, estas miradas, puede ser que yo esté muy convencido de algunas cosas, pero tengo que sostenerlas con tanta rigidez, con tanta, a veces, agresividad. Tengo que hacer de esto una cosa obsesiva que pareciera que si se cae, yo pierdo el partido, digamos, pierdo algo de mi imagen. La autoimagen siempre es engañosa, es máscara, como decíamos, y en el desierto interior y el desierto de los momentos donde somos nada más que nosotros y aquellos con los que convivimos, las máscaras se caen, no podemos mentirnos tanto. Y es bueno que esa máscara que se caiga sea como arena, ¿no? Como arena flexible. Deja que el viento del espíritu rearme esa duna, que pueda ser ágil, que pueda ser ligera. Ustedes dirán, bueno, eso no se hace un día para el otro, y es cierto. Es el viento de todos los días, de la oración, del encuentro con Dios. Que yo cambie esa dureza no significa que yo cambie absolutamente y totalmente y dejo de ser, no, nunca dejamos de ser quienes somos. Y no tenemos por qué cambiar convicciones que las que realmente estamos convencidos. Pero sí la forma en que esas convicciones y estas actitudes sostienen algo que no es auténtico, que no es real. Me sirven de excusa, de fachada, de máscara. La duna pretende ser una roca y no es roca, es duna. Y no por eso deja de ser arena, no por eso deja de ser duna, aunque cambie de forma. Algo de eso tratamos y trataremos, propongo yo, de que recemos un poco previamente a esta posibilidad de considerar, examinar, discernir cómo me encuentro con los demás. Dice justamente este autor que yo citaba con esta imagen del desierto, que es Alessandro Pronsato. Recuerden que es un monje, fue un monje, ya falleció, de los hermanos de Charles Foucault, que vivían
que viven en forma muy pobre y con los más pobres. Y nos interpelan a nosotros que, al menos de manos abiertas, intentamos llegar a los más descartados, que no es nada fácil. No hay que tomarlo como algo ideal, salir al encuentro, si esa es la pretensión de la charla de hoy, salir al encuentro de los que más necesitan. Lo vemos como algo, una especie de cuentito infantil ¿se acuerdan ustedes de Mary Poppins, ¿no? Esos personajes que parece que todo es dulce y suave, aunque obviamente también el relato muestra las durezas de la vida. El hecho es que quienes sobreviven, quienes están acostumbrados a desarrollar estrategias de supervivencia emocionales, psicológicas o vitales hacia afuera, no son nada fáciles de encontrar en lo profundo de sí, porque para ellos sí, la armadura y la máscara les sirve para sobrevivir. En cambio, a nosotros se supone que ya no debería ser así. ¿Cómo hacemos para que caigan nuestras fachadas y seamos un poquito más arenosos, en el sentido de flexibilidad, para poder llegar a aquellos que necesitan todavía mantener una coraza, que se tiene que caer, ciertamente, pero no en los tiempos que nosotros suponemos, ni en las formas que nosotros suponemos? Volviendo a nosotros, entonces, dice este autor, hablando de la duna no se construye por sí misma, se deja construir. Millones de toneladas de arena se convierten en una masa imparable, arrolladora en su movimiento, gracias a un único título de méritos: disponibilidad para seguir el viento. O sea, la duna está ahí y el viento la mueve, digamos. La sacude, la cambia de lugar, le cambia la forma. En el desierto, en contacto con la vida de las dunas, con sus sorprendentes variaciones, he descubierto el elemento pasividad de la búsqueda espiritual. Sí, he aprendido a conjugar todos los verbos en pasiva: dejarse encontrar, dejarse dar, dejarse decir, dejarse llevar y sobre todo dejarse hacer. Yo no soy el protagonista. Una vida en el espíritu debe tener como artífice único y protagonista absoluto el Espíritu de Dios. Yo debo estar sencillamente a disposición. Yo no soy el constructor de mi personalidad, más bien debo ofrecer una posibilidad al espíritu de moderarme según su proyecto. Mi personalidad es mía en cuanto la recibo. La pasividad de la que hablo me lleva a abandonarme confiado en las manos de Dios, a cogerle el día a día, a dejarme arrollar por su espíritu. Esta me parece a mí que es la pobreza y la obediencia. Un religioso, pero que plantea quizás en estas imágenes, estas reflexiones, esa cuota de pobreza evangélica que Jesús nos pide a todos, ¿no? En las bienaventuranzas, y esta búsqueda de la voluntad de Dios que se ve reflejada en parte, al menos en la vida religiosa, a través de la obediencia, pero que en cualquier creyente es esto: dejarse llevar, dejarse armar, conducir. Ustedes recordarán que María dice en la Anunciación: hágase, ¿no? Y es lo que está diciendo este autor: dejarme hacer por el Espíritu. Y San Ignacio de Loyola, si hay una actitud básica, fundamental, pero a la vez profunda y difícil, que sostiene en todos los ejercicios, en toda la espiritualidad, es la disponibilidad. Podríamos decir que para San Ignacio hablar del ser humano es hablar de un ser disponible a dejarse hacer por el Espíritu, por el amor de Dios, y que eso lo hace más humano y más divino, si se quiere. Un tema muy propio de nuestra fe. Entonces, buscaremos este espíritu para que nos haga. Y volviendo a María, le pediremos a María que nos ayude a hacernos como ella se dejó hacer. Hablamos de la Anunciación, pero vámonos al Sábado Santo. Y ahí proponemos un segundo momento fuerte de oración. No solo ya para predisponernos, sino para salir al encuentro. María aparentemente no sale al encuentro. Acompaña a Jesús, podríamos decir, desde su lugar absolutamente modesto en
en la actividad apostólica que Jesús desempeña con sus discípulos, pero está ahí. Y ese estar ahí es porque ella se deja hacer y llevar. Y en ese dejarse hacer y llevar va a llegar a la pasión, el sábado santo, habiendo estado al pie, como no lo estuvo ninguno de los otros, ella se dejó llevar al pie de la cruz. Y después se quedó en soledad, otra vez el desierto, otra vez la duna, dejándose llevar por el viento y esperando el momento. Todo este tiempo que hemos pasado y que hemos estado reflexionando un poco más en estas charlas, como en otras oportunidades que ustedes han tenido, siempre apostaban a la esperanza. Y decíamos el primer día que la esperanza tiene que ver con el esperar. Esto es lo que significa esperar, ¿no? Esta pasividad que dice este autor. El dejarse hacer por la semilla que va creciendo y que va a tener su brote. La resurrección es un brote de la semilla de mostaza inesperado. Inesperado en su alcance, inesperado en sus formas. Y María se quedó ahí, esperando, dejándose hacer. No dejó de ser quien era María, esa joven que le tocó ser madre de este personaje, digamos, tan extraño, que llevó adelante todo lo como estaba planificado y que sin embargo aceptó que todo fuera distinto, que todo sea distinto. Y que su hijo no respondiera a ninguno de los cánones que ellos, en su cultura, en su pueblo y quizás personalmente, José y María, se hubieran imaginado, hubieran deseado. Se dispusieron totalmente a que Dios hiciera con Jesús lo que Él quisiera y no pusieron resistencia. María tampoco pone resistencia en este momento tan difícil, el más difícil de un ser humano y el que le toca a ella, que es la cruz. Y tampoco pone resistencia al gozo inesperado que vendrá en la resurrección. Por eso vamos a acudir a María. Pero como nosotros no tenemos esa disposición y esa disponibilidad de María, también podemos acudir a aquellas discípulas y discípulos que también vivieron la resurrección. Quizás desde otro lado, no desde la espera silenciosa y ausente, entre comillas, de María, sino de esa búsqueda, ese moverse, ese salir. Ellos salieron de la soledad, de sus encierros, para buscar, en el caso de las mujeres sobre todo, bueno, hagamos algo. Y ese hacer algo es un acto de piedad mínimo, establecido, que era terminar con los ritos funerarios de Jesús. Entre otras cosas, para que Jesús no quedara como un maldito, como un rechazado, como alguien que no merece los ritos judíos de funerarios. Y eso es todo lo que ellas podían hacer. Y se encontraron con que la semilla de mostaza había ya dado un árbol frondoso y lleno de frutos, no en ese momento, pero para después. Se encontraron con la vida, no con un rito funerario. Se encontraron con algo abierto, no una tumba cerrada. Nosotros corremos el peligro de salir de nuestro encierro, de nuestro aislamiento, pretendiendo controlar, pretendiendo, sin duda, con realismo, encontrar las cosas como nosotros podemos manejarlas. Y Dios nos va a sorprender, ya nos sorprende. Quizás empezamos modestamente como estas mujeres. Quizás vamos con temor y sospechas y dudas como los otros discípulos, ¿no?, que salieron después, que no sabían bien qué estaba pasando o si estas mujeres estaban diciendo delirios, digamos. Y se encontraron también con la vida. Se animaron a dejarse mover como la duna y la arena y salir un poco de lo manejable, de lo controlable, de lo sabido, para animarse a lo aventurado, ignorado, pero confiable. Y confiable no porque lo que se anunciaba, lo que aparecía ser fuera, sino porque algo tenían en su memoria, algo que tiene que ver con su contacto con el Señor. Les decía que, bueno, a lo mejor puede ser, capaz que aquello de la resurrección, que estaba también en la conciencia de una gran parte del pueblo judío, capaz que se daba, capaz que todo lo que vimos de Jesús era verdad. ¿Por qué no salir a aventurarnos a la novedad, la buena nueva, el Evangelio?
No salimos al encuentro para llevar recetas ni consuelos. Llevamos evangelio, es decir, apertura a lo que Dios quiere hacer como novedoso en nosotros. Vamos a salir a visitar un enfermo conocido, un amigo. Vamos a ir a encontrarnos con un familiar, aunque sea virtualmente. Vamos a ir a nuestro trabajo. Vamos a ir a alguna actividad de esas poquititas que podemos hacer, como estas mujeres que fueron ahí nada más que hacer un rito ahí a la tumba. Nos vamos a encontrar con el resucitado, pero dejémonos encontrar, dejémonos hacer, como hace la Duna, como hace María. Dejemos que el Señor nos lleve, no vayamos con recetas, no salgamos con expectativas, no salgamos a decir, bueno, por fin, aunque al principio sea inevitable, no salgamos al hecho de decir, ahora sí vamos a hacer todo lo que queríamos hacer antes de la pandemia o a partir de la pandemia, vamos a hacer nuestros planes, nuestros proyectos, que no está mal tenerlos, ¿no? Pero siempre y cuando sea con la soltura y la pequeñez, si se quiere, de la arenilla o de la arena de la duna. Dejando que lo más flexible nuestro, el preguntarnos, el dejarnos asombrar, el animarnos a la sorpresa, eso sea el eje, el centro. Voy al encuentro de lo que no sé cómo se encuentra, de lo desconocido. Voy al encuentro de lo que Dios quiera hacer y en el alcance de lo que Dios quiera hacer, como fue, tal cual, también el misterio de la resurrección. No fue un hecho espectacular que cambió todo, que dio vuelta, sí, bueno, con el tiempo, pero no ahí, no en ese momento. Serán los frutos del árbol, ¿no? Los frutos del árbol de mostaza, y por los frutos los conoceréis, pero no por el instante, no por el hecho en sí mismo. El hecho pequeño que podemos o estar teniendo ya o llegar a tener de nuestros encuentros con otros van a ser momentos claves, pero momentos claves en el futuro, en el tiempo. La clave es estar, dejarse hacer. La clave de María fue estar al pie y nada más. De la peor forma, si se quiere, ¿no? Y en el peor momento, ciertamente. Pero esa clave hizo todo lo que María es para la Iglesia y todo lo que la Iglesia es para el mundo. Estar presente en la cruz y en la alegría. Ser signos de alegría, con un gesto modesto. La alegría de las mujeres que van a la tumba a hacer sus ritos funerarios es alegría, no en el sentido eufórico, emotivo, ¿no? Sensitivo, si se quiere, pero es la alegría de la serenidad de la fe, de saber que hay que hacerlo. Esto es lo que hay que hacer, creemos en Dios y creemos que Jesús es valioso y lo hacemos. Eso también es alegría. La otra alegría, la que vendrá con la resurrección, ya es el don, ¿no? Es el regalo que Dios les hace y nos hace en ellas a todos nosotros. Animémonos a este encuentro, a esta sorpresa. Hay una preguntita, por último, que Dios les hace, recuerden ustedes, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, Dios Padre se paseaba siempre en el jardín. Y estaban desnudos Adán y Eva, es decir, sin máscaras, sin ropajes, sin fachadas. Eso significa el estar desnudo. Y de pronto se escondieron. Dios siempre caminó por el jardín. Y ellos se escondieron. La vergüenza, el miedo, la culpa, el orgullo a la vez, ¿no? Hace que nos escondamos, que nos pongamos ropajes, hojas encima. Y la pregunta de Dios, que todo lo sabe, fue, ¿dónde estás? Ellos están ahí escondidos, digamos, como los niños que se esconden para jugar. Están ahí, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás significa dónde estás parado? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Y esta es una hermosa pregunta para nuestros encuentros. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? No más que eso. Es la pregunta que también se soslaya en Juan 1, después del prólogo, cuando comienza la semana inaugural, dice Juan,
Y lo primero que aparece son estos discípulos de Juan Bautista que quieren conocer a Jesús, ¿no? Entonces, porque Juan Bautista ha dicho, ese es el Cordero de Dios, ¿no? Ellos se acercan a Jesús y le dicen, ¿dónde vives? Es decir, ¿cómo vives? ¿Quién sos? Qué lindas preguntas y qué lindas afirmaciones que están por debajo de estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo para acercarme y cómo vivo al acercarme a otro? ¿Qué puedo, por lo tanto, llevar a otro? Y se lo preguntamos primero a Jesús para que Jesús nos invite a vivir con Él y sea eso lo que llevemos. ¿Cómo vivís? ¿Quién sos? Es lo que vivís con Cristo. No lo que dicen los demás, no lo que espero que los demás digan de mí, o el reconocimiento y el lugarcito que espero que ellos me den. ¿Qué vivo con Cristo? Eso es lo que soy como cristiano y quiero llevar a los demás. Y como lo hago mío, ese soy yo. Te llevo lo que soy y te quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo vivís? Tu enfermedad, tu sufrimiento, tu soledad, tu alegría, tu lindo momento, ¿cómo lo vivís? El cómo vivís me va a decir algo de quién sos. Entonces, tenemos nosotros que imitar en estos momentos inaugurales del Génesis y de la semana inaugural que dice San Juan el Evangelio, estos momentos de comienzo e inauguración, no porque no hayamos salido de casa, no porque se terminó la pandemia, para nada, sino porque queremos inaugurar un nuevo tiempo de encuentro, encuentro que tanto habla el Papa Francisco. Salir al encuentro preguntando, ¿cómo estás? ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? Yo tengo algo para mostrarte de cómo vivo yo, cómo me siento, cómo estoy, qué tengo para poder no ofrecerte, pero por lo menos compartirte de algo de lo que estoy viviendo, para que quizás juntos podamos seguir creciendo, aprendiendo, y dejando que la alegría nos desborde, el espíritu nos desarme y nos lleve a formar una nueva duna, o nos lleve a una nueva realidad como la que María y las discípulas, los discípulos vivieron en el encuentro con el resucitado. Queridos amigos, que podamos seguir rezando juntos y reencontrarnos en nuestro último encuentro, que será, si Dios quiere, la otra semana. Que puedan encontrarse con María y con el resucitado y que se dejen preguntar por el Señor, ¿dónde estás? No por recriminación, que no lo hace así, sino para que verdaderamente podamos decirle cómo nos sentimos, cómo estamos y cómo estamos con Él y con nosotros mismos. Que Dios nos bendiga y María, ya que tanto la hemos invocado, nos bendiga y nos acompañe y nos acerque al Señor Jesús. Debemos aprovechar de estas charlas del Padre Fernando para profundizar e ir aprendiendo las revelaciones de lo escondido. Disponernos a dejar que la semilla dé sus frutos y como la arena flexible moldee nuestras corazas. Salir de la soledad, dejarnos sorprender a pesar de los temores y confiar a la vida nueva. Dejemos que el encuentro sea dejarse hacer, dejarse llevar, dejarse decir, dejarse dar. Dejarse hacer y arrollar por el Espíritu de Dios. No poner resistencia, salir del aislamiento para ir al encuentro con Cristo y dejarlo hacer. Ser signo de alegría, de frescura como las flores, que nos invada su perfume. Dejémonos hacer. Nuevamente, agradecemos su participación en este taller que intenta ser un espacio personal y a su vez comunitario de un encuentro con nuestro Dios vivo
que nos mima y acompaña incondicionalmente. Los esperamos el próximo viernes a las 19:30 horas para nuestro último encuentro. Y ahora, con la alegría de sentirnos amados, nos despedimos cantando esta hermosa chacarera que ya apropiamos con tanto cariño. Hasta pronto. En los pagos de Santiago, una vela chacarera que nos dio a los argentinos una flor de Santiago. La llamaban Mamantula, verá qué guapa de veras. No le anduvo mezquinando a los caminos desiertos, se la vio como andariega buscando al pueblo sediento, para darle agua fresquita del Dios que llevaba dentro. Apoyaba su vida y apostó a la providencia que nunca se olvida del Cristiano enamorado que se entrega sin medida. Mamantula misionera Y no menos peregrina, si se olvidara tu nombre, algo te falta, Argentina. Dos, dos, dos. Padre Ignacio el peregrino fue el maestro de sus sueños, y te hiciste mamá buena para grandes y pequeños, para los hermanos del norte y hasta los mismos porteños. No te puede tratar Dios cuando el corazón es grande. No hay camino intransitable ni miedo que nos hablan de. Contagianos tu coraje para hacer lo que se nos mande. Mujer fuerte como muchas de esta tierra americana, encendiste el evangelio en la vida cotidiana. Hoy tomamos tu antorcha para que ilumine el mañana. Mamantula misionera Y no menos peregrina, si se olvidara tu nombre, algo te falta, Argentina.